La hija virgen del coronel hizo lo impensable con esos 4 esclavos. No vas a creerlo. La frase se repitió como un rumor eléctrico en la red de caminos de barro que cruzaban la facenda Santa Eulalia. Pero la verdadera historia no nació del alboroto, nació en una noche sin luna, cuando el olor a caña quemada pegaba a la piel y los grillos parecían detenerse para escuchar secretos que no tenían permiso de existir. Era 1842. La casa grande de Santa Eulalia se alzaba blanca y severa sobre el llano, balcones de madera pulida, cortinas de lino que apenas dejaban entrar la brisa y un padre, el coronel Augusto do Sacramento, que gobernaba la casa como si el mundo fuera su hacienda y las personas que vivían en ella meras piezas del inventario. Mariana tenía 20 años. De rostro pálido y ojos que alguna vez le habían parecido a todo el mundo el orgullo de la casa, llevaba sobre los hombros la promesa de un matrimonio arreglado, con un hombre de apellido respetable, el capitán Frederico Moraes. Era la unión que aseguraba fortuna, posición y la continuidad del nombre. Era, según las reglas que la rodeaban, lo correcto. Pero el orden de Santa Eulalia se sostenía sobre un silencio aún más vasto, miles de ciclos de trabajo en los cañaverales, manos curtidas y nombres borrados. Entre esas manos vivían Joaquín, Benedito, Domingos y Antonio, 4 rostros que la casa veía como fuerza de trabajo y que la casa no quería que nadie mirara de frente. Eran hombres con historias, memorias arrancadas, lenguas que recordaban otras tierras. Y fue allí, en esa frontera entre la casa rica y la sombra de los barracones, donde Mariana comenzó a romper lo que se esperaba de ella. La primera vez ocurrió por casualidad, o por algo que a la casa le parecía simple descuido. Una ventana mal cerrada, una sombra que se deslizó junto a los tablones del balcón. Joaquín era carpintero, hombre de manos grandes y dedos que conocían el grano de la madera como se conoce un mapa. Había llegado años atrás de la otra orilla del Atlántico y traía bajo la piel un movimiento de ritmo antiguo. Su nombre original, pronunciado en susurros por algunos de los más viejos, hablaba de un río que ya no existía en su lengua. Con Joaquín lo que ocurrió fue más que deseo, fue un choque que dejó a Mariana sin palabras. El roce de las manos arreglando una persiana, la madera del balcón que guardaba los secretos de ambos, una respiración compartida que no pertenecía a la formalidad de la casa. Joaquín le mostraba, sin promesas, el mundo fuera del espejo. No hubo juramentos, porque las reglas no permitían juramentos entre quien poseía y quien era poseído. Hubo, en cambio, una intensidad que hizo a Mariana sentirse viva y peligrosa a la vez. La segunda noche marcó otro camino. Benedito servía en la casa como copeiro. Era mulato, de voz apacible, lector clandestino de hojas arrancadas de libros que alguien había traído de la ciudad. Sus palabras no eran solo consuelo, eran mapas de un lenguaje que Mariana no conocía en su vida de lujo. Benedito le leía poemas a escondidas, versos que decían cosas que en Santa Eulalia no se podían decir en voz alta. Con él, la intimidad fue palabra y paciencia. Benedito enseñó a Mariana a nombrar su tristeza y su hambre por algo distinto a la seguridad que le ofrecía el matrimonio. Sus encuentros fueron silenciosos más que furtivos. Una lámpara en la cocina, 2 manos sosteniendo el papel como si fuera un tesoro. Y después estaba Domingos, el feitor, la peculiar inversión de la jerarquía. Domingos era quien en nombre del coronel vigilaba, empujaba y castigaba cuando era necesario. Había aprendido a convertir la violencia en técnica, a poner el cuerpo en control, a medir la obediencia. Con Mariana, sin embargo, existió una otra fuerza, un vórtice en el que la atracción y la culpa se mezclaban con una violencia que no siempre era exterior.
Sus encuentros supieron de tensiones, miradas que hablaban de poder prestado, toques que contenían órdenes veladas. Mariana se acercó a Domingos como quien se asoma a un mar agitado, con miedo y curiosidad. Allí lo que nacía era complejo y contradictorio, una trampa que recordaba que en aquel mundo el consentimiento no era un terreno puro, sino un espejo distorsionado. La cuarta sombra que completó la palabra 4 en los murmullos de los caminos fue Antonio, joven jornalero de la casa, pequeño de estatura y de risas que intentaban ocultar el cansancio. Antonio tocaba una guitarra que arrastraba acordes como quien cuenta historias en voz baja. No había con él la urgencia de la carne, ni la paciencia de las palabras, había la inocencia de quien escucha y conserva. Antonio fue cómplice sin quererlo, escuchó, vio puntas de conversaciones, aprendió nombres susurrados y guardó, como quien guarda tabaco seco, los sonidos de la casa. Su especialidad no fue el abrazo ni el poema, sino la memoria. Conocía el lugar donde Joaquín colgaba la herramienta, la hoja favorita de Benedito, a qué hora Domingo se enfurecía. Y sin proponérselo, se convirtió en el cuarto nombre que la historia guardaría. Lo que parecía un romance secreto entre una joven de casa y algunos esclavos, para Mariana fue algo más, una búsqueda de sí misma, un intento temerario de sacar una voz propia debajo de la túnica. Pero esa voz no podía existir en el silencio inquebrantable de Santa Eulalia. Había testigos, Cefa, la mucama que había educado a Mariana y que conocía tanto los caprichos de la casa como los secretos de la cocina. Padre Honorio, el confesor que mantenía sobre la mesa de la iglesia un libro más gordo que la compasión. Trabajadores de la casa que murmuraban en las sombras. Aún así, durante meses los encuentros se sucedieron como pequeños monstruos de ternura y culpa, sucesos que la noche guardaba y que el día negaba. En la segunda semana de lluvias, la tensión comenzó a crecer. Lo que Mariana no sabía era que la casa guardaba un rumor que se alimentaba de su silencio. Una tarde, Cefa la vio salir a la galería con la falda húmeda y las manos temblando. Cefa conocía los movimientos del cuerpo humano mejor que nadie. Había visto lo que el tiempo y la necesidad hacen con las personas. Y aquella misma noche, en la sacristía de la capela particular de la casa, puso en palabras lo que su boca sabía. No habló con maldad, habló con el mismo sentido de pertenencia que tenía el coronel. Era su deber. Las palabras llegaron a los oídos de Padre Honorio, y el padre, más preocupado por la honra de la familia que por las almas rotas, encontró en el caso la oportunidad de afirmar su orden. Hubo un día en que el aire se volvió un plomo que nadie podía evadir. El coronel reunió a los suyos en el terreiro bajo el sol que hacía brillar la casa hasta ofuscar. La noticia fue lanzada como una sentencia: la hija había transgredido. En la plaza improvisada, el viejo orgullo se vistió de severidad y los habitantes del lugar asistieron con la curiosidad de quienes miran a un animal del que temen contagio. La hipocresía del espectáculo era total. Todos los que contemplaban la escena eran cómplices de un sistema que convertía cuerpos en bienes y ahora aplaudían la tentativa de restaurar un honor que solo existía en los papeles. Si esta historia te está diciendo algo y quieres seguir escuchando otras voces olvidadas del pasado, suscríbete. El castigo se hizo público. No voy a narrarlo con detalles sensacionalistas, porque la violencia no necesita de una descripción explícita para ser sentida. Imaginen, en cambio, el silencio que cae cuando las palabras se vuelven cuchillos. Los 4 hombres amarrados en el centro del terreiro, las cuerdas que aprietan la piel como la ley aprieta la vida, los ojos del coronel sin brillo, firmes en su determinación. Las manos que antes habían acariciado, construido, leído y cantado, ahora eran exhibidas como señal de la vergüenza que la casa quería purgar. La mujer que debería ser protegida según las normas, Mariana, se desvaneció entre la multitud. Su cuerpo no era objeto de la pena pública, pero su destino se selló con la mirada de quien manda.
Joaquín no resistió las heridas en el tiempo. Días después del castigo público, una infección que no fue tratada a tiempo se llevó su respiración. La muerte de Joaquín fue callada y amarga. Nadie habló de justicia, solo de una desgracia que pasó por allí. Benedito fue vendido, empaquetado como si fuera una caja con objetos que aún podían generar ganancias. Le arrancaron, además de su libertad, el derecho a permanecer junto a quienes lo habían amado. Domingos pagó con su cuerpo la transgresión. La castración fue la decisión cruel del coronel para asegurar que la casa no volviera a mancharse. No hubo palabra de perdón ni reflexión sobre el hecho de violencias anteriores. Hubo, en cambio, una lógica brutal: impedir que la historia se repita. Y Joaquín, cuyo cuerpo cedió a la infección, fue enterrado sin epitafio, salvo para quienes se atrevieron a recordar su nombre africano y el mapa que su sonrisa había dejado en la memoria de Mariana. Si esta historia duele, es porque la verdad duele. No busco herejía, solo quiero que cada nombre citado recupere al menos una fracción de dignidad. Recordar a Joaquín, a Benedito, a Domingos y a Antonio es restituirles lo que les fue arrebatado: la palabra, la identidad y el derecho de haber sido vistos como personas. Cuando Mariana pronunciaba esos nombres en su lecho final, no reparó el daño, lo nombró. Y nombrar es un acto de justicia que la tierra no siempre concede, pero que la historia puede perpetuar. A lo largo de los años, la facenda cambió de manos, las plantaciones siguieron creciendo y los viejos que aplaudieron el castigo murieron. Sin embargo, en los caminos y las plazas, en las fogatas de quilombos y en las cartas que cruzaban ríos, la historia de Santa Eulalia circuló como advertencia. La gente que escuchó a Antonio al calor de la candela o encontró en un cajón una hoja con versos, entendió que la memoria no es neutra, es arma y consuelo. No es un final cómodo, no hay redención simple, ni justicia completa. La muerte de Joaquín no fue vengada, la venta de Benedito no se deshizo. Domingos tuvo que cargar el salario del horror en su propio cuerpo. Mariana murió lejos de la posibilidad de decidir su destino. Pero la memoria persistió, y esa persistencia es quizás la única herencia que algunos pudieron ofrecer. En un mundo que prefiere los balances sobre las vidas, nombrar es una revolución lenta. Cierro la historia con lo que Mariana dejó como sus últimas palabras, no un lamento por sí misma, sino un acto de restitución. Murmuró, con voz tenue que se escapaba entre los bordados del convento, los nombres que había aprendido en la oscuridad y que ahora regalaba al futuro: Cancú, Joaquín, Benedito, Ndongo, Domingos, Asante, Antonio, Bala. Al decirlos, devolvía algo público a lo que la hacienda había querido convertir en secreto privado. Esa restitución fue su última rebelión. Si esta historia te conmovió, compártela y cuéntanos en los comentarios cuál de esos nombres te pareció más necesario para recordar. Que la memoria sea la condena eterna de la indiferencia.